Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estudiar 9 versículos, hermanos, esta noche. Rápidamente leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: también debes saber esto, Pablo hablándole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Qué lista tan tremenda esta. Versículo 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de escudriñar tu palabra y meditar en ella, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, para conocerla, Señor. Y Padre bendito, que tu palabra, Señor, nos guíe, bendito Dios, en los tiempos en que estamos viviendo, y que tu palabra también escudriñe nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, tiempos peligrosos, hermanos, tiempos peligrosos. Y hermanos, ¿qué señales de advertencia nosotros conocemos aquí en Australia? Cuando usted maneja por ahí o va a la playa, ¿qué señales? No entre, pero de australianas: canguros, tiburones, serpientes, los túmulos, sí, bueno, sí, los patos, canguros, lo dijeron por allá. Hay muchas señales de advertencia, bendito sea el nombre del Señor, incluso de fuego, incendio o inundaciones también. Son señales, hermanos, que se ponen por ahí, que nos indican alguna cosa, ¿cierto? Que nos indican que hay un problema, que hay una dificultad, que hay que ponerle atención. Igual aquí este pasaje que acabamos de leer es una señal de Pablo. Cuidado, miren esta señal de los últimos tiempos. Miren esta señal. Y la señal que Pablo está diciendo aquí está hablando tiene que ver con el amor, pero el amor tergiversado. Es una cosa muy tremenda entender esto. Porque mire, este pasaje aquí habla 5 veces del amor. La primera parte en el versículo 2 dice: amadores de sí mismos. Mire, amadores de sí mismos. Dice seguidos avaros. ¿Qué son los avaros? Los que aman el dinero, ¿verdad? En el versículo 3 dice: sin afecto natural, sin amor. Y por allá en el versículo 4 dice: amadores de los deleites, amor a los deleites y no amor a Dios. Entonces el peligro es: cuidado con el amor que estamos viendo en los últimos tiempos. Ese es el peligro, porque el amor Dios es amor, pero está corrompido en esta sociedad, hermanos. Y cuando está corrompido, vamos a ver toda esta lista de cosas que están acá, las vamos a ver rápidamente. Hay una corrupción moral cuando el amor a Dios no está en el corazón de las personas. Entonces, rápidamente, últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? La Biblia nos habla en Hebreos, hablamos un poquitico de esto hace 15 días, Hebreos 1:2, que dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces,
explicamos que los últimos tiempos los entendemos desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Entonces estamos viviendo en los últimos tiempos desde su venida hasta que Él regrese. Entonces, en estos tiempos donde nosotros estamos viviendo, somos parte de esa dispensación de la iglesia de los últimos tiempos hasta que Él regrese. Entonces, ¿qué pasa? También debes saber esto, versículo 1, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Es una generación, hermanos, una generación centrada en sí misma. El estudio de hace 15 días fue enfocada básicamente en esto, en lo que era el amor a sí mismo. El yo será el centro, bendito sea el nombre del Señor. Amadores de sí mismo, el culto a yo, mi verdad, mi felicidad, mi comodidad, mis deseos primero, el amor por sí mismo. Ese es el gran problema de toda esta lista. 17 cosas horribles que se desprenden cuando en una persona está ese amor por sí misma por sobre todas las cosas. Y hermanos, las redes sociales hoy en día, ¿cómo son las redes sociales? Aquí estoy, ¿verdad? ¿Cómo dice hermano Ramiro? Aquí estoy, aquí ando. La gente buscando validación. Aquí estoy yo, mostrando lo que hago, lo que soy, tantas cosas. No todo el mundo, pero sí, bueno, no quiero entrar en esa situación. Entonces, hermanos, vamos a ver esta noche 4 cosas que se desprenden de ese amor a sí mismo. Y la primera es, hermanos, el narcisismo. Una persona que se ama a sí mismo es un narcisista. Es el peligro del pecado de amarse. Oiga, el pecado de amarse a sí mismo. Usted, oiga, este chiste está buscando chistes de narcisos. Si alguien se sabe uno, me lo cuenta. ¿Usted sabe por qué un narciso lleva el espejo al gimnasio? Para no perder de vista la estrella que es él. Qué tremendo, hermanos. Ay, ay, ay. Este campeón que va aquí, ay, ay. Para no perderlo de vista. Hermano, mire, el narciso vive por su agenda, por sus planes, por sus propios sueños, sus propias metas. Se ama a sí mismo. Eso es un pecado. Hermanos, y la Biblia advierte mucho en contra del orgullo y el amor por nosotros mismos. En ninguna parte dice la Biblia, ámate a ti mismo. No. La Biblia nos enseña, no nos enseña que nos amemos a nosotros mismos. Asume, sí, la Biblia sí asume de que nosotros nos amamos a nosotros mismos, producto del pecado. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo, y asume como a ti mismo, porque asume que nos queremos a nosotros mismos. Y por ahí en otro pasaje dice, esposos, amad a vuestras esposas como a vuestros propios cuerpos. Asume que nos amamos, pero no dice que nos amemos para amar a nuestras esposas. Entonces, hay un dicho por acá de un tal Samuel Johnson. Dice, quien se sobrevalora a sí mismo subestima a los demás. Quien se sobrevalora a sí mismo subestima a los demás. Y quien subestima a los demás se opondrá a ellos. El problema en las relaciones hoy en día no es que yo no ame lo suficiente. En todas las relaciones no es que yo ame lo suficiente, no, es que yo me amo a mí primero. Yo me amo a mí mismo. Y cuando ese amor a nosotros mismos está por encima de todo, eso destruye cualquier relación. Porque el amor por mí mismo está por encima de lo que yo siento por los demás.
Una persona que dice, yo me amo a mí mismo, se valora, yo soy más valioso. Entonces yo tengo que luchar en contra de usted porque yo soy más valioso que usted. Mire, quienes se aman a sí mismos, esto es una cosa muy tremenda, desencadena en una cosa desencadena en la otra. Quien se ama a sí mismo tiene un amor tremendo por el dinero. Quien tiene amor por el dinero es amante de los placeres. Y quien es amante de los placeres no ama a Dios. Qué tremendo cómo se desencadena todo esto, mis amados hermanos. Que Dios nos libre a nosotros de caer en eso. Entonces el excesivo amor por nosotros mismos se convierte en una hostilidad, en una pelea, en una guerra contra Dios y contra sus leyes. Que Dios nos libre a nosotros de amarnos a nosotros mismos. Por ahí estaba leyendo sobre historias de narcisos que se veía en las aguas por allá en un río y se hablaba a él mismo tan lindo, tan hermoso que se quería besar y todo eso. Cosas tremendas, historias de narcisos, hermanos. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, la base de toda esa lista de pecados es el narcisismo, el amarse a sí mismos. Y de ahí mire cómo se va a desprender todo esto. Y aquí vamos a ir rápido, hermanos. Mire, dice avaros, se vuelven avaros. Entramos en el materialismo. La persona que se ama a sí misma se vuelve materialista, avaros, aman el dinero. ¿Y qué dice la Biblia? 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces esa obsesión de poseer, el autoconsumo, cuánto tengo, que compro, que no compro. Hermanos, que Dios nos libre de eso. Mateo 6, no se lo voy a leer, pero vaya a leer el capítulo 6, desde el versículo 22 o 23 en adelante, creo que es del 25, dice que las aves no trabajan, ni hilan, ni cosechan, ni Dios las cuida, hermanos. No se preocupe usted por qué ha de comer, qué ha de vestir, dónde ha de vivir. Dice el Señor que Él va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de nosotros aún sin nosotros pedírselo. Nosotros aquí los que somos padres sabemos las necesidades de nuestros hijos. Cuando yo tenía a mis niños viviendo en la casa, yo sabía que de pronto Andrés, tiene las medias rotas, hay que ir a comprar. No, él no necesita decirme, papi, necesito medias. No, ese es nuestro papá. Él sabe qué cosas tenemos nosotros necesidad, hermanos. ¿Cómo termina el pasaje de Mateo 6? Busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Ponga a Dios primero, hermano. Ponga a Dios primero. Yo siempre se lo he dicho, si es para las cosas de Dios y es por cuestión laboral, si usted se comprometió con su jefe a trabajar y trabaja a esta hora o trabaja el domingo a la hora del servicio o el viernes o las reuniones que tenemos, si usted tiene que trabajar, usted tiene que cumplir con su trabajo, sea responsable. Porque yo supe hace 20 años que llegamos acá, un hermano peruano tenía una empresa de limpieza, hermano, y la mayoría de los que íbamos a la iglesia del hermano Elías, del pastor Elías, muchos trabajaban con él. Así como acá, ¿no? Los que van llegando le dan trabajo por ahí. Entonces, tengo que ir al culto. Y no cumplían con el trabajo. Y yo recuerdo que ese peruano me invitó a la casa a comer una vez. Me dijo, estos que van allá a la iglesia y que tengo que ir al culto, y me dejan los trabajos tirados. Y a saber si sí iban al culto. Sí, hermano, uno qué va a saber. Pero sí, hermano, si usted por su propia decisión puede estar en la casa de Dios para entrar y recibir de su aroma, si le sale de su corazón, póngalo al primero a ver. Y va a ver. Yo no lo reto, que Dios lo rete a usted, porque yo no lo puedo bendecir, hermano. Yo no la puedo bendecir. Yo puedo orar por usted, yo puedo desearle algo muy bueno, darle un abrazo. De pronto hasta le puedo regalar 50 pesos.
pero no más. De ahí yo no puedo hacer más, ¿verdad? Pero solo Dios lo puede decir, hermano. Sí, póngalo al primero, hermano. Mire, luego de que habla de que son avaros, pasa a mencionar otro pecado que va de la mano. Mire cómo empieza a perderse ese orden moral. Vanagloriosos. Aquí entramos en una lista que es todo acerca de individualismo. Mire cómo viene: narcisos, materialistas, y aquí cae en un individualismo. Yo. Mire toda esa lista de individualismo. Vanagloriosos. ¿Qué es eso, pastor? Jactancioso, orgulloso al extremo, que surge de un amor por sí mismo. Se jacta, es un presumido, exagera, alardea de sus logros, quiere impresionar a todo el mundo, hasta de lo sabio que es. Jactancioso de sus logros, de las cosas que consigue, de lo que sabe. Usted no se ha dado cuenta que usted se encuentra con personas que, mejor dicho, saben más que el Papa, o que se la saben todas. Hay personas que usted va a hablar de una cosa y entra esa personita y ese o esa se la saben todas. Yo, quítenme que aquí yo soy el que sé. Mire cómo sigue. Esto lleva también a otra, a la soberbia, hermanos. Vanagloriosos, soberbios. ¿Qué es la soberbia? La arrogancia. Todo lo que hace es motivado por su propia exaltación, por enaltecerse a sí mismo. Y mire, esta soberbia, esta arrogancia lleva a otra más, a las blasfemias. Blasfemos. ¿Qué son las blasfemias? Injurias, insultos con palabras. Hieren a otros con su lengua. Mire ese individualismo. Yo primero, es que yo. Entonces, tiene que poner a los otros down. Y como aprendí, mi pastor decía, hablan del puntico del otro para que el gris mío no sea tan malo. Blasfemos, injuriosos. Luego añade, desobedientes a los padres. Que Dios nos ayude, hermanos, con nuestros hijos, aquellos que tienen sus hijos, que estén sometidos a ustedes y sean obedientes. Porque hay un espíritu, eso de la desobediencia es un espíritu de rebeldía. El individualista es un rebelde. No sigue instrucciones, no sigue órdenes. ¿Producto de qué? Del amor por sí mismos. Luego sigue, ¿qué es la siguiente? Dice, ingratos. Ay, hermanos, yo lo logré, a mí nadie me ayudó. Yo lo hice por mí mismo. Es más, no lo tengo todo, todavía me falta. Entonces se vuelven ingratos. Luego sigue, impíos. El impío es esa persona indecente, irreverente, que le falta respeto por lo sagrado, por las cosas de Dios. Mire cómo empieza, es que eso es una podredumbre, hermanos. El amor propio, mire cómo desenvuelve eso. Yo no sé, usted esto a dónde lo puede llevar a ver a su alrededor. Versículo 3 dice, sin afecto natural, sin amor. Mira, aquí van 8 cosas, aquí vamos apenas en 8 cosas. Sin afecto natural, sin amor. Esas son esas personas duras de corazón, sin sentimientos, insensibles. Insensibles aún con los más cercanos, aún con las familias. Hay personas en las familias que no perdona, insensible, duro. No pasa una. Irreconciliable. ¿Por qué? Por ese demasiado amor por sí mismos. Luego se vuelve implacable. Hermano, el implacable es aquel que no responde a una súplica. Ya se lo dije, es irreconciliable, no cede. ¿Por qué no cede de su posición?
porque se ama a sí mismo, rígido, y se aleja de cualquier relación, porque es implacable. Por ese excesivo amor a sí mismos. Luego sigue, difamadores. Esto habla de ser calumniadores. Ese es el papel del diablo. Habla mal de todos. Especialmente aquellos que le sirven a Cristo, que representan a Cristo. Esos difamadores también, ¿qué hacen? Chismosean. Por el amor propio a sí mismos. Y todo es acerca de yo, de mí. Ustedes se van hasta a hablar mal de otros. ¿Por qué? Por ese amor propio. Sigue el siguiente, temperantes, intemperantes. ¿Me la salté o qué? Implacables, calumniadores, intemperantes. Esos son libertinos. No pueden dominar sus pasiones, no se controlan. Son desenfrenados en sus pecados, no tienen dominio propio. Esto lo lleva también a otra situación, crueles. Hermanos, estudiando esta palabra cruel aquí es como una bestia, es algo brutal, salvaje. Desgarra, destroza y destruye violentamente. Es despiadado. Mejor dicho, estos crueles no tienen compasión. Porque es individualista. Yo, no me importa. Se lleva por delante al que sea. Luego, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, sin amor por nada que beneficie a los demás. Aborrecedores de lo bueno. Odian lo que es justo, odian lo que es bueno, aborrecedores de lo bueno. Hoy vivimos rodeados de una generación que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 4. Traidores. Mire, traidores, esta es otra. Estos traidores son desleales. Hermano, qué lindo es uno caminar con personas que son fieles. Qué lindo la fidelidad, hermanos. Que no creen chismes, que no creen mentiras, que lo apoyan a usted aún en sus fracasos, aún en sus debilidades, que está ahí para apoyarlo. Qué lindo la lealtad, pero qué duro la deslealtad también. ¿Por qué hay deslealtad? Por el amor propio, por el amor propio. Luego sigue impetuosos. Estos son unas personas que son obstinadas, atrevidos, imprudentes. Ya lo dije, como que no le importa a los demás. Es como cuando usted se va a jugar bolos y tira esa bola y le pega a cualquier pin de esos, y así hay gente que no le importa el que esté al lado. Impetuosos y obstinados. Esto lleva a otra situación también, infautos. Estos son los envanecidos, engreídos, egocéntricos. Solo le preocupa su propio mundo. Bueno, entonces este individualismo no es solo que se ama a sí mismo, sino que hay ausencia de amor por los demás. Por eso vemos toda esta lista, hermanos. Se ama a sí mismo, pero no tiene amor por los demás. Y mire cómo concluye toda esta lista. Porque ya vimos, el narcisista es materialista, es individualista, y termina en este problema del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El amor a los placeres, amadores de los deleites. Y hoy en día, como está el mundo, hermanos, que se inventan males. Y uno va a leer el capítulo primero de Romanos, y la Biblia dice que inventores de males, los deleites que hay en el mundo. A veces uno se da cuenta de unas cosas y dice, ya no sabe uno cómo se sacia la gente, hermanos. Amadores más de los deleites, más que de Dios. Increíble esto, hermanos. ¿De dónde brota todo esto?
del amor por sí mismos. Se lo dije ahora. Quienes aman el yo, quienes se aman a sí mismos, son amantes del dinero. Quienes son amantes del dinero, son amantes de los deleites y del placer. Y quienes aman el placer, no aman a Dios. Cuando una sociedad abandona a Dios, pierde toda su sensibilidad moral, hermanos. El egoísmo, el amor por el dinero y el amor por el placer, hermanos, matan toda relación con Dios. Por eso, hermanos, dice la Biblia aquí en el versículo 5, tienen apariencia de poder, tienen apariencia pero no tienen poder, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí no le está hablando a ateos, hermanos. Está hablando a gente que cree en Dios. Porque aquí entre nosotros puede haber gente que se ama a sí mismo por encima de todas las cosas. Porque la gente aprende el lenguaje cristiano, lo hemos hablado, se aprende, hay apariencia religiosa. Como dice el Señor, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Apariencia sin poder. Tendrán apariencia de piedad. Versículo 6. De estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este es el peligro de la influencia engañosa, porque están metidos dentro de la iglesia. Y hay un peligro. Hay un peligro. Hay que discernir, hermanos, hay que discernir esas cosas. Porque en nuestro medio puede llegar gente que es narcisista, queriendo atraer la atención a sí mismos, amarse a sí mismos. Y muchos pueden ser engañados, pueden ser manipulados. Porque ese tipo de actitud, aquí dice que se meten a las casas de las mujercillas, de los más débiles, de los más niños espiritualmente. Nosotros que hemos crecido en el Señor, aquellos que hemos crecido en el Señor, tenemos que cuidar las ovejas, tenemos que cuidar el rebaño del Señor, tenemos que discernir un tipo de actitud de esas, hermanos. Qué lindo que el Señor nos está regalando los pilares sobre los cuales nuestra iglesia está fundada. Y uno de ellos, hermanos, es sin ego. En 2 domingos vamos a estar escuchando eso, hermanos. Sin ego. O sea, aquí estamos es para ayudarnos unos con otros. Dios busca gente transformada, hermanos. Versículo 8 y 9, mire lo que dice. Y de la misma manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mire, hermano, la verdad siempre va a prevalecer. Dios va a sacar toda la luz, todo lo va a sacar a la luz. Porque hay gente que imita milagros. Mire, estos que se le pusieron a Moisés, imitan milagros, hermanos, parecen poderosos, pero hermanos, no hay ningún poder en ellos, hermanos. Impresionan por un tiempo a las personas y a las almas débiles, hermanos, pero la verdad va a salir a flote. La verdad va a salir a flote, hermanos. En tiempos peligrosos, hermanos, la protección contra este peligro está en ¿qué? En que nosotros amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, y vamos a orar. Bendito